Buenos días. Siendo las 9 en punto de la mañana, vamos a dar inicio a esta segunda jornada. Por eso queremos darles la bienvenida nuevamente al quinto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y también Puertos de la ANDI. Como ya les comentaba, a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas y por supuesto aquí en nuestra pantalla van a encontrar la red de Wi-Fi, pero no sin antes, pues hay que darle un agradecimiento muy especial a todos los patrocinadores, esos patrocinadores que hacen posible que este evento se desarrolle aquí en la ciudad de Cali. La red de Wi-Fi, las redes @AndyColombia en Twitter, en Instagram, Andy Colombia Oficial, y manejen el numeral o el hashtag Logística ZF y Puertos Andy. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la conferencia que hemos denominado La colaboración, el mayor aprendizaje pospandemia, para lo cual le vamos a dar la palabra al doctor César Becerra. Es director de la Fundación Lógica y del Centro Latinoamericano de Innovación Logística. Adelante, doctor Becerra, Fundación Lógica. Hola, ¿aquí me escuchan? ¿Estamos bien? Bueno, gracias a los madrugadores, de verdad. Es muy rico, pues, y gracias a Edgar, a todo el equipo de la ANDI que tan amablemente nos invitan en estos espacios a compartir con ustedes parte de los avances que tenemos en esta apuesta desde Lógica por seguir sembrando, promocionando, movilizando y al final generando resultados con modelos colaborativos en sus empresas, en sus organizaciones y en las redes de valores a las que ustedes pertenecen. Bueno, como ya lo mencionaron, pues soy César Becerra, llevo un poco más de 10 años con Lógica. Para los que no nos conocen, Lógica es una iniciativa creada por ustedes, ¿listo? Es una asociación creada con el propósito de utilizar los estándares, las buenas prácticas logísticas y la colaboración como mecanismo para mejorar el desempeño de las redes de valor en las que ustedes trabajan. Bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro, llevamos poco más de 34 años en el mercado y hacemos un montón de cosas, pero para eso no es la reunión de hoy ni la conferencia, no los voy a aburrir con eso. Bienvenidísimos a que conversemos, a que entendamos un poquito más de qué se trata Lógica, para que todos podamos saber también cómo participar en buena parte de estas iniciativas que hoy les voy a compartir. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. En Lógica, hace aproximadamente 15 años creamos un convenio con el MIT, universidad que espero muchos de ustedes conozcan, particularmente con el Centro de Transporte y Logística, y nació esto, el CLI, el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística, que nos ha servido ante todo para, a través de procesos de investigación, con sus empresas y con sus organizaciones, ir entendiendo cómo somos mejores logísticamente hablando, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. ¿Listo? Ahí tenemos colegas que están trabajando en este momento en Ningbo, tenemos colegas que están trabajando en Luxemburgo, en Zaragoza, por supuesto en Boston, y aquí en Colombia con un equipo de investigadores desarrollando conocimiento permanentemente para podérselo entregar a ustedes. Bueno, entonces de nuevo, muchísimas gracias. Hoy quisiera con ustedes abordar un tema que aunque puede sonar un tanto pretencioso, nos parece que ya de entrada propone una conclusión a todas las disrupciones que hemos vivido en los recientes años. Y pues, discúlpenme, seguramente pueda decir ahí pospandemia, puede decir posparos, pero ante todo no sabemos si decir pos, la verdad. Esa es por ahí por donde empieza la pregunta, ¿no es cierto? Hoy la literatura comienza a hablar de disrupciones que fluctúan, pero si algo entendimos en los últimos 2 años es que logísticamente tenemos que prepararnos para el próximo paro, para la pandemia de mañana, el mono yo no sé qué se llama ahora, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar en eso ya como variables logísticas. Bueno, el profesor Yossi Sheffi, de hecho del MIT, en su último libro que se llama La Abnormal, es decir, ya vivimos en normalidades abstractas, ¿cierto? Para los que son aquí fanáticos de los cómics entenderán esa noción del multiverso. Ya vivimos aquí en distintos universos posibles, todos a la vez. ¿Cómo metes eso dentro de tu proceso de planeación? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos de eso un mecanismo para poder llegar a mañana?
para poder llegar al 2023, para poder llegar al 2024. Entonces, hoy quiero abordar con ustedes de nuevo una conferencia que básicamente quiere proponerles a ustedes 2 o 3 elementos. El primero, que es la colaboración. Aquí ya varios conferencistas hemos hablado de cómo utilizamos modelos colaborativos. La misma palabra por su naturaleza es muy común en nuestro lenguaje. Siempre que trabajamos con el compañero de puesto, con mi esposa o con el socio de negocio, a eso lo llamamos colaboración y está muy bien. No obstante, es un término que hoy cubre toda una serie de modelos, de indicadores, de métricas, y lo que queremos hoy aquí, por supuesto, no es repetir tal vez lo que otros conferencistas han dicho, sino darles un poquito el background o ese marco conceptual para que entendamos mejor a qué nos referimos con eso de colaboración. ¿Listo? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es entrar un poco más en detalle relacionado al cómo implementar la colaboración. ¿Listo? Y para eso hay 2 cosas. Primero, que entendamos un poco los modelos, pero segundo, también que entendamos que la colaboración, como todo, es algo que si no se mide, no se puede gestionar. ¿Listo? Entonces la colaboración no puede ser simplemente la suma de muchas buenas intenciones. Tiene que responder también a un ejercicio de KPIs y de métricas para que lo podamos gestionar en nuestras organizaciones. ¿Listo? Entonces ese es el segundo elemento, el cómo implementamos la colaboración. Y tercero, tal vez más importante, que es el que termina recogiendo el título de hoy de esta presentación, es compartirles algunos casos que fruto de las recientes disrupciones pudimos vivir efectivamente desde Lógica con muchos de ustedes, de hecho acá hoy presentes, y que nos ha permitido comenzar a entender que la colaboración sí es viable y que ante todo depende de nuestras voluntades, ¿cierto? Que ante todo depende del sí, de no enredarnos en antiguos paradigmas, de no perdernos un poco en esa confusión que hemos creado durante ya casi un siglo acerca de aquí estamos sentados competidores. Sí, claro que sí, está muy bien competir. ¿A quién no le gusta competir acá? Seguro a todos. Pero eso no quiere decir que tengamos que hacernos daño. ¿Listo? Y por eso es que colaborar es tan importante. Bueno, entonces vamos a abordar esto, por supuesto, empezando por una pregunta. ¿Por qué colaborar? ¿No? ¿Para qué nos sirve colaborar? Entonces, si todos entendimos recientemente lo que hemos vivido, creo que cada vez estamos más cercanos a la figura de la colaboración. Es un mecanismo en el que yo no veo mi empresa como una iniciativa individual. Yo solo no gano en el mercado. Yo gano gracias al trabajo que tuve con unos proveedores. ¿Qué harían ustedes sin proveedores? ¿Cómo han hecho en los últimos 2 años? Yo creo que esa ya es una pregunta de todos aquí entendemos muy bien, ¿no? Yo sin proveedores no soy nadie, ¿no? Y, por supuesto, sin clientes, sobra decirlo. Pero además, ¿qué sería de nosotros sin competidores? No habría mercado, ¿cierto? No tendríamos cómo evolucionar, pero también no tendríamos un nicho de clientes a quienes llegarles constantemente. Entonces, en últimas, colaborar significa justamente cómo hoy en día las empresas no se ven como seres individuales en un contexto particular, sino como parte de una red. ¿Listo? Hoy, buena parte del mensaje que quiero dejarles acá es, para los que han por allá, ya son viejitos como yo, cuando estaban en la universidad y les tocó leer a Engels y entender que había una división del trabajo y que eso era muy bueno para que fuéramos más eficientes y demás. Yo, por supuesto, no estoy poniendo en duda eso. Lo que pasa es que muchos caímos en la falsedad de si hay división del trabajo, eso significa que yo solo hago lo que me toca, ¿no? Y si yo hago bien lo que me toca, pero los resultados no se dan, es por el problema de los otros, porque yo hice bien lo mío, ¿no? Pues, si algo aprendimos en estos 2 años es que eso no es cierto. No es suficiente con hacer solamente lo que me corresponde. Tengo que pensar en red, tengo que pensar de una manera ecosistémica. Entonces, por eso es que creemos que hay que colaborar, pero aquí puedo en 20 segundos terminar la presentación. Tranquilos, y van y se toman un tinto más larguito, todo eso, los que no alcanzaron a desayunar porque ayer esas botellitas estuvieron muy insinuantes. Entonces, podríamos tener tiempo. Tal vez todos ustedes encontraron este video en redes, circuló hace algunos meses, seguro lo vieron. Y me parece que de manera muy simple transmite el espíritu de qué es colaborar. ¿Listo? En muchas capas, en muchas capas. A ver si me dan play, por favor, al video.
no tiene audio a propósito. Si yo los invitara y ponemos este video en loop, y les pido por favor lo repitan cada vez que se acabe, es que demora solo 20 segunditos. Uno podría aplaudir con los balones. Les aseguro que todos aquí, si nos decidimos hacerlo, nos sincronizamos con esos muchachos. ¿Todos están viendo qué está pasando allí? ¿Entienden el video? Un grupo de, qué sé yo, 40 niños, como mi chiquita, debe tener en, qué sé yo, 8 o 6 años aproximadamente. Simplemente driblan balones al unísono, cambiando de balón mientras el balón sigue driblándose. Eso es lo que hacemos aquí como red de valor, lo logístico, las zonas francas y los puertos. El producto tiene que llegar, el balón tiene que seguir driblando. Y nosotros simplemente venimos a darle un empujón. Este no es mi balón. ¿Ustedes ven a alguno de estos niños diciendo este es mi balón? ¿Estos son mis 2 balones? ¿Esta es mi zona? Aquí es donde yo driblo. No, yo no voy a ir hasta allá. ¿Cierto? Esto, si me lo permiten, y lo dije, en 10 segundos explica de forma muy sencilla qué es colaborar. Es mantener este balón driblando. Es todos compartir el objetivo de que seguro yo tengo que atender a una junta de accionistas, yo tengo que generar profit para la organización, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. Pero el propósito último que aquí nos reúne es hacer llegar servicios y productos al consumidor. Es eso. Es entender que ese consumidor es ese baloncito que tiene que estar driblando, que tiene que estar rebotando. Y que hoy fui yo, pero ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. Mantengamos la máquina moviéndola. Y más en el contexto en el que ahorita estamos como país y como mundo. No podernos darnos el lujo de que la niña aquí de negro diga estos son mis 2 balones y aquí yo me quedo. O necesito 3. Porque a veces también hacemos eso, ¿no? Yo quiero 4 balones, pero tienes 2 manos. ¿No? No, pero es que yo quiero crecer, porque es que yo quiero ser el más grande de esta zona. Vale, está muy bien. Haz amistades con los del lado, crea sociedades, etcétera. Pero el balón tiene que seguir driblando. ¿Listo? Y esa es la definición que a mí me parece más bonita de colaboración, y es que compartamos un propósito colectivo, que hagamos de este ejercicio algo en donde todos estamos participando. Bueno, y que veamos en esta imagen esos balones como el mercado al que tenemos que atender. Bueno, en donde tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de abastecimiento, tenemos una responsabilidad de acceso a servicios, tenemos una responsabilidad de calidad de vida. Bueno, y eso no es ajeno a nosotros. Eso no simplemente es algo que relego al poder adquisitivo de quien esté detrás de mis clientes o de quien sea el último consumidor. Aquí tenemos responsabilidades en las que nosotros tenemos que generar accountability, como dirían por ahí. Entonces, un par de frases, por supuesto. Ningún jugador, ni siquiera en ajedrez, gana solo. Siempre hay un equipo detrás de. Pero además siempre necesita a alguien al otro lado. Y ser conscientes de que ahí no hay un conflicto, sino una relación, es una parte fundamental para que empecemos a colaborar. ¿Listo? Y segundo, somos parte no solo de un equipo, de una red y de un ecosistema. Bueno, entonces, si me pasan la siguiente, porfa, creo que se quedó ahí en el video. Ya, aquí es, listo. Entonces, entrando un poquito más en materia de qué significa colaboración, y tranquilos, yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pues esto tiene un montón de literatura, gracias acá de hecho a algunos miembros de nuestra junta directiva, porque detrás de todo esto que van a ver ustedes hoy ya hay un libro. Eso es una gran noticia. En lógica, creo, y en Latinoamérica nunca habíamos contado con un libro que diera cuenta de la colaboración como modelo estratégico organizacional. Hoy vengo a compartirles, de hecho, área de esa información. Las puertas abiertas, por supuesto, si quieren conocer más al respecto. Y no quiero aquí hacer una charla académica, ni más faltaba, sobre los distintos conceptos, afirmaciones y demás. Ahí ustedes tienen 4. Bueno, 4 que les pueden servir como a ustedes les parezca. A mí lo que me gusta de este slide es poder rescatar la suma de estas distintas intenciones. Entonces, si lo ven ustedes en la primera, por ejemplo, del profe Speckman, hablamos de alianzas, ¿cierto?
Estamos hablando de alianzas, de cómo yo hago aliados para poder hacer lo que nosotros necesitamos hacer. En la segunda hablamos, por ejemplo, de estrategia cooperativa. Y, por ejemplo, hay grandes documentos que hablan de la diferencia entre cooperación y colaboración. Tranquilos, hoy tampoco los voy a aburrir con eso, porque son cercanos y tiene sentido que los hagamos. ¿Listo? La del profe Lee me encanta, porque tiene una palabra que a mí me parece súper poderosa para esta conversación. Confianza. Confianza. Y perdónenme los que ya me escucharon esto de pronto en conferencias anteriores, llévense 5 minutos de conversación de vuelta a sus organizaciones, con una pregunta, para sus juntas, para sus equipos, donde sea que tengan su ámbito de acción en sus respectivas empresas. ¿Cuánto nos cuesta desconfiar? Pónganle número a eso. Y cuando tengan uno, vuélvanlo a preguntar. Les aseguro que la primera cifra la pueden llevar al doble o al triple. Denle 5 minuticos a esa conversación. Y les aseguro que luego de esos 5 minutos de conversación con sus juntas, con sus equipos, con sus colegas, van a llegar a la conclusión de que es necesario colaborar. Porque es que desconfiar cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. No les traigo aquí números porque es que yo creo que el ejercicio es bonito cuando ustedes lo hacen en casa, de verdad. Y esa palabra, confianza, a mí me parece muy poderosa. Y finalmente, por supuesto, hay una frase también que me gusta mucho del profe Shank, y es objetivos comunes. Objetivos comunes es algo que muchas veces no pensamos. Y les quiero compartir una inquietud. Muchos seguramente por estos días estamos aterrizando nuestra planeación 2023, ¿no? Porque entre otras, las cosas que aprendimos es que si hay algo que cambia todos los días es la planeación, al menos en los últimos años. Entonces toca hacer ciclos cortos. Pero seguro muchos ahorita estamos en la conversación de presupuesto 2023, cuánta plata voy a vender, cuánta plata me puedo gastar, ¿no es cierto? Cuánto voy a tener del mercado, etcétera, etcétera. Y aquí ahí empieza a haber una pregunta sencilla. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo ese ejercicio bajo un modelo colaborativo? ¿Cuántos aquí le hemos dicho a nuestros proveedores, oye, ¿cuánto me vas a poder vender el próximo año? El proveedor, se los digo aquí, con todo cariño, y perdónenme por lo ácido, muchos siempre vemos a los proveedores como amigos de segunda mano. Muchos. ¿Qué tanto los hemos involucrado en nuestro proceso de planeación 2023? ¿Qué tanto estamos elaborando números no a puerta cerrada, sino a puerta abierta? Para entender qué es lo que podemos hacer el próximo año en el mercado. Para entender que aquí no se trata de que una empresa dé 100 pasos, sino de que 100 empresas den uno. Eso es mucho más poderoso, mucho más poderoso. ¿Listo? Entonces, por supuesto, pues desde Lógica tenemos una definición, es un modelo donde los socios de negocio alinean sus objetivos, procesos y herramientas tecnológicas para implementar el flujo de información a través de la red de valor. Y por supuesto, información comienza a ser un elemento clave dentro de la definición, pero también nos comenzamos a dar cuenta de, como ya les conté, detrás de esto hay un equipo de investigación. A los investigadores nos gusta leer, leer y leer, somos a veces muy aburridores con eso, pero leemos, leemos y leemos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Fíjense ustedes, esta es la cantidad de menciones que hay en Scopus. Scopus es un buscador de revistas indexadas en el mundo, ¿listo? De productos académicos. Y simplemente le hicimos una pregunta, ¿cuántas veces aparece la palabra colaboración? En los papers, en los documentos, en los libros, en los trabajos de tesis de doctorados de alrededor del mundo, de todo el mundo. Y fíjense ustedes lo que estamos asistiendo. Claro, ¿qué pasó en el 2016? ¿Quién es bueno aquí con la memoria y se acuerda del 2016? Pasaron 2 cosas a nivel global súper importantes. O incluso colombiano, ¿no? Global, Brexit. ¿Listo? Tal vez la iniciativa colaborativa más grande que ha tenido el mundo moderno se comenzó a resquebrajar. Brexit. ¿Qué comenzó a pasar en la literatura? Todo el mundo comenzó a hablar de colaboración. Hablemos de colaboración, hablemos de colaboración. 2, aquí en Colombia pasó algo muy importante también, para bien o para mal, pero coyuntural, acuerdos de paz. ¿Listo? Y comenzamos a hablar también de colaboración. Nos bajamos y miren lo que comenzó a suceder en los últimos 2 años, ¿no? Cuando entendimos que todos teníamos que quedarnos en la casa,
cuando entendimos que había una recesión económica, cuando entendimos que había un problema de abastecimiento global. La crisis, en términos generales, es el motor más poderoso de cualquier proceso de cambio, en este caso, del proceso colaborativo. Y eso visto, digamos, desde la perspectiva de la cantidad o la popularidad del tema colaborativo en todos ustedes, también viene acompañado de a dónde hoy aplicamos el tema de colaboración. Y lo que ustedes ven aquí en esta nube, perdón si es como enredadita y apretada, eso es fruto, eso es un hallazgo en sí mismo. Esta misma nube, la voy a buscar, esta misma nube hace 5 años, les aseguro que no tenía más de 3 nodos. Les aseguro que no tenía más de 3 nodos. Hoy fíjense a dónde hemos llevado la colaboración. Desarrollo sostenible, toma de decisiones, logística, planeación estratégica, información y tecnología, compartir información, innovación. Me encanta este. Hablando de colaboración, uno de los nodos más importantes es competencia. Que uno siempre diría, pero esos son contrincantes, ¿no? Competir, ¿qué tiene que ver con colaborar? No, es que si queremos desarrollar mercado tenemos que dejar de vernos como competidores y empezar a vernos como socios de negocio. Y eso es lo que nos está demostrando esta gráfica que tenemos acá. Ahora, esto era para que ahondáramos un poquito en qué significa colaboración, porque me parece, además como mandato tenemos nosotros en Lógica hacer siempre esa pedagogía, entender a qué nos referimos por colaborar. ¿Listo? Ahora quisiera darles un poquito unos tips relacionados al cómo llevar eso a sus organizaciones. ¿Listo? Cómo llevarlo a sus empresas. Entonces, este primer slide, para los que ya lo vieron dirán que obvio, hasta qué bobo lo que está presentándonos aquí César. Pues, obvio. ¿Qué significa colaborar? ¿Cuál es el primer paso? Y de nuevo, 5 minutos de conversación, de vuelta a sus empresas. ¿Han hecho ustedes este mapa? Porque siempre lo hacemos hacia adelante para ver la torta de mercado, ¿no? El target, y entonces segmentemos, y yo ya tengo el 25 de share, este año quiero el 28. ¿Qué tanto hemos mirado adentro, el proceso interno, hoy cómo estoy preparado para colaborar? ¿Listo? ¿Qué tecnologías tengo? ¿Es mi cultura colaborativa? ¿Es mi cultura colaborativa? ¿Mi contabilidad se habla con ventas? ¿Mi logística colabora con el proceso comercial? ¿O son silos separados? Empecemos por ahí, por ejemplo. Tenemos una gestión colaborativa, hay una estructura organizacional para colaborar. No, esto no es una invitación, tranquilos, yo sé que todos aquí tenemos más o menos recursos, pero a mí me encanta cada vez que en estos espacios y en otros los conozco a ustedes y me dicen mucho gusto, líder regional de colaboración en supply chain. Yo personalmente me meto una emocionada enorme porque cada vez sus compañías, grandes, medianas y pequeñas, comienzan a tener roles de colaboración. Que sí, que hoy son como comerciales, con un poquito de logística, ya no sé qué, listo, no hay problema. Pero ya comenzamos a hablar al menos dentro de sus organigramas de personas que están dedicadas a colaborar. Y eso nos parece, por supuesto, hermoso. Mirar lo interno. Miremos mi red de valor, yo soy consciente de mi mapa de proveedores y de mi primera milla, en dónde es que en realidad están naciendo mis productos o mis servicios. ¿Cuáles son esos socios que tengo en la operación logística hacia arriba y hacia abajo? Si soy industrial, si soy un operador logístico, ¿cierto? ¿Cuáles son mis orígenes, destinos, etcétera? Pero también, ¿cuáles son mis competidores? Ese es un mapa que hay que elaborar. Y finalmente tenemos que ser conscientes de que hay un habilitador o 3 claves para el tema de colaboración. Primero, tener objetivos comunes. No asumamos que mis objetivos son los de otros. No lo hagan. Dense la conversación y el chance de alinear no todos los objetivos, pero tengan uno. ¿Con quién? ¿Con todos sus proveedores? No, con los más queridos, con los más cercanos. ¿Listo? Pero tengamos la conversación de objetivos comunes, tengamos también la tecnología, porque si ya entendimos a estas alturas que colaborar significa intercambiar información, eso no puede ser una enviadera de correos y de WhatsApps y de mails, ¿no? Eso tiene que responder a una estructura de intercambio de información y que la naturaleza de los datos lo permite. Y como ya lo dije hace un rato, por supuesto, pensar en la confianza, pero ante todo en el que tenemos al final, el consumidor.
Y muchos de los que estamos acá tal vez sufrimos, digo yo en el buen sentido sufrir, de que nuestro consumidor nunca está en contacto conmigo en realidad. Yo le muevo muchos productos ¿cierto? En la mitad del proceso logístico, pero el consumidor nunca está conmigo. Hace poco se celebró el Día Mundial de la Alimentación y no sé si ustedes estuvieron cercanos a estas cifras, y esto es solo un ejemplo, por supuesto. El DANE lo que nos dice y la FAO es que aproximadamente de 11 millones, de 50 y algo colombianos que estamos en esta hermosa tierra, 11 millones solo pueden comer 2 veces al día. Solo 2. ¿Qué tanto ustedes en sus procesos y objetivos comunes se sienten invitados a ser parte de esa respuesta? A mí me interesa es hacer plata, César. Ok, dale. No te estoy diciendo que no hagas plata, hazla. Pero acuérdate que puedes ser más grande, que puedes pegarle al abastecimiento del país. César, usted me está hablando en gringo, yo muevo es carbón, hermano. No sé por qué me está hablando de alimentación, yo nada que ver con eso. Todos estamos aquí convocados, siendo parte de una red de valor, a abastecer y a pensar en quién, en el que tenemos al final, a ese consumidor final. ¿Listo? Consumidor, usuario, ciudadano, el nombre que ustedes le quieran poner. Bueno, hay temas básicos de comunidad y de sociedad que no podemos ignorar y en el cual todos y todas acá estamos, por supuesto, involucrados. Vamos a entrar 2 minuticos un poquito más en materia. ¿Qué es colaboración? La colaboración siempre tiene 3 frentes desde el punto de vista de los modelos. Y aquí la invitación sencilla para no aburrirlos con todas estas siglas que ustedes ya conocen mejor que yo, CRM, MMI, CRP, CPFR, bueno, Great Place to, bueno, en todo lo que ustedes quieran, New Ways to Working Together, etcétera, siempre van a haber 3 vectores. 1, la colaboración interna. ¿Cómo nosotros desplegamos un modelo, así sea chiquito, de colaboración? ¿Y chiquito cuál puede ser? Un S&OP. Un S&OP. Pongamos a alinear a la operación con las ventas. Ya, no más. En reuniones mensuales, ok. Pero empecemos a habilitar conversaciones. Por supuesto, pensemos también en la colaboración vertical, es la que usualmente se nos da más fácil, ¿no? Yo coger a 2 o 3 proveedores que dependen de que yo les pague, entonces les hacen caso ahí mismo, por supuesto, y venga, sentémonos en una mesa a colaborar, pues claro, pues el que me paga está hablando, pues venga, yo me siento con el man, ¿no? Eso es de una. Esa es la vertical, la que hago con mis proveedores o con mis clientes, ¿listo? Y ahí existen también N modelos para trabajar al respecto. La que más nos cuesta, pero también la que tiene más impacto, es la horizontal. Es cuando ya colaboro zona franca con zona franca. ¿Listo? La colaboración puerto. La colaboración operador logístico con operador logístico. La colaboración entre competidores. Bueno, porque ¿qué significa colaborar entre competidores? Además, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues es en donde comenzamos a hablar de economías de escala, en donde ya no comienzo a hablar solamente de mi economía, es en donde comenzamos a hablar de cómo desarrollar mercado, no solamente el mercado que a mí me pertenece. ¿Listo? Es cuando comenzamos a atender preguntas como las que les hacía ahorita. ¿Qué tan invitados nos sentimos acá a ser parte de la respuesta frente al hambre del país? Esas preguntas y esas respuestas aparecen en la colaboración horizontal. ¿Listo? Esta presentación, por supuesto, queda para todos ustedes a través aquí del equipo. Uy, perdón ahí, el pixelado creo que me jugó una mal pasada, pero también entendiendo el modelo que ustedes quieran aplicar, debemos entender que hay unos niveles de madurez. No todos estamos listos para hacer, por ejemplo, una planeación de ventas colaborativa. No todos. ¿Por qué? Por cosas básicas. Ni siquiera todos aquí estamos hablando el mismo idioma. Y a eso se refiere el primer nivel que ustedes ven aquí en la base. Necesitamos facilitadores. Necesitamos que tu sistema de información se hable con tu sistema de información. Pero es que el mío es un SAP que utiliza estándares GS1 y PCI 2.0 y el tuyo utiliza código propietario y fue hecho por Oracle. No les estoy invitando a que tengan el mismo proveedor, les estoy invitando a que alineen la información al menos, para que cuando tú recibas la de él la puedas entender y viceversa.
¿Listo? A eso se refiere tener facilitadores. Cuando ya hablamos el mismo idioma, ¿no? Difícil si esta conferencia la estuviese haciendo en alemán, ¿no? No habría aquí comunicación. Entonces el primer punto es hablemos español, ¿vale? Para entendernos. El segundo es comencemos a intercambiar información, ahora sí. ¿Cuál información? Uy, sobre eso me he hecho aquí otras 2 horas y ahí sí es que salen corriendo ustedes porque eso tiene toda la tela por cortar. Pero ahí hay un mensaje importante, rompan paradigmas de la información. Les voy a poner un ejemplo muy bonito que nos sucedió de hecho hace un par de años en Lógica. Hablando de lo que aquí en Colombia llamamos el canal tradicional, las tiendas de barrio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Apareció una necesidad, César, ¿será que Lógica nos puede ayudar a tener un repositorio consolidado de el mapa de tiendas de barrio Colombia? Es que a todos aquí se nos va mucha plata actualizando eso cada día, porque es que doña Carmenza cerró la tienda acá y se trasteó para allá, entonces movió la tienda de un lado para otro, pero este desapareció porque se trasteó de ciudad, o aquí abrieron 2 tiendas, eso pasa todos los días, la miscelánea, la peluquería, etcétera. Y listo, sentamos a, ¿no?, expertos como ustedes a decirles, oiga, tenemos aquí que hacer un ejercicio compartido de información. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Y más de ustedes lo deben estar pensando. Es que mi core es la base de datos. No, ¿cómo vas a compartir? Eso es regalarle el negocio al competidor. ¿Cómo se te ocurre? Olvídate, la base de datos de mía de tiendas de barrio no se la entrego a nadie, porque la mía es la más actualizada, porque la mía es la más grande, porque la mía tiene contactos más cercanos. Todos, de una, tuvimos paradigmas para decir no. Acto seguido, hicimos un convenio con varios proveedores de tecnología y simplemente a través de Image Recognition y otras tecnologías se capturó la información de todos, porque la tienda es pública, la tienda está abierta en todos los barrios con una dirección al frente. Entonces ese cuentico de esto es un dato mío y no lo puedo soltar, piénsenlo 2 veces, no es tan cierto. Hay mucha de la información que ustedes tienen que si la comparten generan más valor para ustedes que si se la siguen guardando. Y esto fue simplemente un ejemplo para que lo tengan en mente. Planeación colaborativa. Cuando ya tenemos eso, por supuesto, ya podemos comenzar a pensar en desarrollemos sector, en hagamos ejercicio, por ejemplo, de optimicemos el uso del capital. Más adelante les voy a hablar, por ejemplo, de transporte colaborativo, entre otras. Eso, por supuesto, no se puede hacer con todos y finalmente alineemos la estrategia. Aquí debiéramos responder, son objetivos comunes. Bueno, y finalmente, pues, ya para cerrar este tema de colaboración, lo que no se mide, pues no se mejora. Y en eso creo que todos aquí somos muy conscientes. Y atendiendo esa necesidad, pues desde Lógica creamos un modelo de medición hace ya algunos años, porque si ya llevamos 35 años en el mercado hablando de colaboración, se imaginarán 30 de ellos fueron, ¿y qué es eso de colaborar? ¿Eso qué plata me trae? ¿O cómo es eso? ¿No? Pues entonces nos vimos en la tarea de crear un índice de colaboración y lo que les quiero mostrar hoy es un poco los resultados, es un estudio que ya lleva, si la memoria no me traiciona, 7 años en el mercado, hoy cuenta con una población importante, una muestra importante alrededor de Latinoamérica particularmente, tenemos ya, yo creo que este dato ya está desactualizado, debemos ser un poco más de 300 empresas participando alrededor de Latinoamérica, mayoritariamente de lo que podríamos llamar aquí consumo masivo, ¿no? O salud, pero digamos que es un modelo que entendemos aplica para absolutamente todos los que lo quieran utilizar porque mide variables como cultura, data, es decir, la naturaleza de la información y prácticas logísticas, ante todo. ¿Listo? Entonces, con este nivel de participación, estos son un poco los resultados. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en pantalla? Unos sectores, consumo, electro, hogar, salud, bazar y Coldex, digamos el Coldex general, que es una medición que va de 0 a 10. Bueno, y aquí lo que pueden ver ustedes es la evolución del dato. Entonces, perdón que ahí me quedó corrido, eso es un 6.69, ¿listo? Y cómo hemos ido subiendo y bajando, pero a mí lo que más me llama la atención es subir un punto en esta medición es muy difícil, porque es una medición, imagínense, en donde yo cojo a todas las zonas francas del país,
¿Listo? Para coger uno de los ejemplos que tengo acá, ¿vale? Y le digo a todos los clientes de esas zonas francas que midan a las zonas francas y las zonas francas a su vez miden a sus clientes. Entonces terminan siendo muestras muy importantes en donde mover un solo punto es porque algo importante se hizo, es porque algo verdaderamente importante se hizo entre ustedes. Y eso comenzó a suceder de nuevo, el foco de la conferencia 2019, 2020, 2021. Fíjense, por ejemplo, cómo hoy ya estamos hablando de unos niveles de colaboración en promedio del 740, en donde, claro, digamos que los sectores suben o bajan. Hemos tenido un consumo que ha estado cerca aquí del 6.6, hoy tenemos un consumo que está alrededor del 7.2, tenemos por ejemplo el sector salud que también es bastante volátil dependiendo por supuesto también de temas como abastecimiento, entre otros, muy importantes pues para que lo tengamos aquí como en cuenta todos, esta evolución, pero también para invitarlos a pensar en cómo podemos llevar estas mediciones a nuestra realidad. Y acá es donde podemos ver el comportamiento por categorías y por frentes de trabajo, que me parece muy interesante. Entonces, colaborar también es una decisión de ustedes de en qué parte de todos los procesos que ustedes manejan colaboran. No tienen por qué ser todos, tranquilos, fantástico, un César aquí encantado, pero empecemos por alguno. Aquí lo que pueden ver ustedes en pantalla es en donde tenemos más dispersión, en donde tenemos más concentración, esos son un poco las barras que ven ustedes acá, dependiendo de la temática. En la que es más joven estamos en el país es sin lugar a dudas gestión de la demanda, ¿listo? Pero fíjense cómo somos de juiciosos para colaborar con los pedidos. Y claro, es que el pedido me duele, es que cuando me lo haces mal, ¿no? Cuando pusiste un punto en lugar de una coma, ¿no? Cuando colocaste KR en lugar de carrera, ¿se acuerdan que les hablaba de hablamos el mismo idioma? ¿Sí o no? Ahí sí nos ponemos a colaborar porque es que cuesta mucho no estar alineados en los pedidos. Pero claro, eso nos deja una inquietud bonita y es cuánto nos cuesta también no colaborar, por ejemplo, en temas comunicativos o en temas logísticos, entre otras. Entonces, esto es una aproximación ya fruto de, esta es la última medición de hecho, y nos sirve un poco para retratar justamente pues cómo estamos desde esos puntos de trabajo en cada uno de ustedes y simplemente una pregunta, ¿cómo creerían ustedes que está su nivel de colaboración en sus organizaciones y en sus redes de valor? ¿No? Para que nos llevemos la inquietud, me parecería que es un ejercicio bonito, ante todo para identificar esos planes de acción que tengo que comenzar a hacer con mis proveedores, con mis clientes o con mis socios de negocio, para los que ya entendimos aquí lo de vertical y horizontal. Y finalmente, por supuesto, pues colaboración y resiliencia. Esto pretende ser una receta un tanto obvia de cuáles son esas estrategias colaborativas para la resiliencia. Ya lo dijimos, oigan, planeen colaborativamente, no elaboren números a puerta cerrada, elaboren números a puerta abierta. Bueno, alineemos objetivos, no solo internamente. Y yo sé que es difícil, a veces nada más poder sacar un objetivo común entre financiero, comercial, logística y producción es una tarea, ¿no? Seguramente imagínense, hacerla con sus socios de negocio pues es también con cierta complejidad. Pensemos en acuerdos colaborativos e innovación colaborativa. Aquí hay un ejemplo muy bonito que siempre traemos a colación en esto y es, ¿se acuerdan que ahorita les preguntaba cuánto les cuesta desconfiar? No sé si ya tuvieron la oportunidad de llevar la inquietud a muchos procesos. ¿Cuánto nos cuesta desconfiar en el proceso de entrega o de recibo? Hablemos de entregas certificadas. No hay por qué gastarse tanto tiempo y tanta gente recibiendo y entregando mercancía. De verdad pensemos en eso. Y eso es lo que hay detrás de estos comentarios. Comencemos a medir. Hablemos de almacenamiento, de transporte, de logística inversa, entre otras. ¿Listo? Las características de una red de valor resiliente. Suenan obvias. Ya a estas alturas creo que luego de todo lo que vivimos, no solo con la pandemia, sino con los distintos disrupciones sociales y políticas, particularmente en Colombia, somos muy conscientes de que cualquier decisión que le reste flexibilidad es un clavo en el ataúd. Cualquiera. Esas estrategias, digamos ya un poco de vieja guardia, en donde yo soy 2 puntos y esto es inamovible y mi planeación es a 5 años y hay que llevar a cabo el plan, de eso olvidémonos. Velocidad, por supuesto. Súper importante, visibilidad de la información, ser reactivos y proactivos. Los logísticos en Colombia, yo siempre he dicho,
el logístico en Colombia, que lo dejaran trabajar con las condiciones de un Países Bajos, ¡huepucha! Dios santo, crea una superpotencia, se los aseguro, de una. Porque aquí si algo somos reactivos. En donde no hemos podido tener mucho tiempo es en ser proactivos, ¿no? Porque todos los días hay que superar la vía que se cayó, la mula que asaltaron, el barco que no pudo atracar, ¿cierto? El muelle que me cerraron, la grúa que se fregó. Eso es con lo que nos despertamos en nuestro WhatsApp todos los días, todos los días. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, ser proactivos también y por supuesto una actitud de aprendizaje. Y bueno, ya para cerrar, les quería compartir a ustedes algunos casos, solo 3. Uno de ellos, transporte colaborativo. Desde Lógica venimos hace varios años haciendo ejercicios de consolidación y compensación. Nosotros no somos operador logístico, nosotros no somos más que un facilitador en ese intercambio de información y ya, ¿listo? Y hemos podido hacer varias cosas. Entonces, en esencia, hoy el país mueve mucha mercancía de forma ineficiente, con vehículos con baja ocupación, ¿no? Con viajes innecesarios, nos devolvemos con vehículos desocupados, por ejemplo, porque toca recoger la mercancía en otro lado. Entonces nos hemos enfocado ahí, en generar ahí pequeñas eficiencias y aquí comienzan a aparecer números que me parecen bonitos, ya vi que por ahí varios tomaron fotos, pero por ejemplo, 24 despachos consolidados, cada uno con un ahorro de 1.500.000. Eso fue un mes de trabajo solamente. Extrapolen eso a sus operaciones. Los invito aquí que, además de cámaras, saquen calculadoras. Del 5 al 10% en la reducción del flete dependiendo de la negociación con el transportador. ¿Listo? Lleven una propuesta a sus organizaciones que les proponga el 4. No se lleven estos números, el 4% de ahorro. Yo creo que van bien. Los costos logísticos, entre el 3 y 5, y no menos importante, por supuesto, los gases de efecto invernadero también se impactan de manera bien interesante con este tipo de modelos. Algunos casos específicos y gracias pues a las empresas que nos han permitido desarrollar esta información y exponer esta data, pues también, ¿qué vemos lo que hemos encontrado? Fíjense ustedes, y quiero que se vayan simplemente con este dato, del 3 al 5% de reducción. Ahora, cuando comenzamos a aplicar un algoritmo de compatibilidad, eso tampoco es secreto, eso lo podemos compartir para que todos ustedes y sus chicos que son los duros en estos ejercicios lo apliquen en sus modelos de ruteo y de transporte. Es un algoritmo que básicamente dice si tu ruta y la mía, así como tu mercancía y la mía son compatibles. No vamos a meter jabón con carne, ¿cierto? Eso lo sabemos acá bien, ¿listo? Pero sí podemos meter fríos con fríos, ¿por qué no? Helado con, ¿no? Entonces, ¿aquí qué fue lo que encontramos? Pues capacidad máxima de compensación anual, 2.500 tractomulas, 900 tractomulas, 250 sencillos, en ejes específicos, Y esto es para simplemente antojarlos. De nuevo el agradecimiento a todas las empresas que nos han permitido entrar en esta información, porque esto hay que comenzar a leerlo como oportunidad. Apliquen ese 5 o 4% que les estaba diciendo a estos ejemplos también, y me queda un ratico nada más en el de Grupo Éxito. 4 empresas, esto no tienen que ser, César, es que yo tengo 200 clientes y 70 proveedores, ¿cómo? ¿No? Empiecen con 2 o 3, no hay problema. En 12 corredores se puede compensar en 6 camiones semanales. Comiencen a llevar esos números, ese 4% que les digo a su operación, en todos los sentidos que ustedes quieran ver acá. ¿Listo? Esa es la primera iniciativa, compensación de carga. Aquí el mensaje es sencillo, sí se puede. ¿Qué toca hacer? Querer hacerlo, no es más. Segundo, nos dimos cuenta, y como la frase bien lo dice acá, toda red de valor, ustedes la deben conocer como toda cadena de abastecimiento, es tan rápida como su eslabón más lento. ¿Sí? Eso es, ¿cómo hacemos para que los más lentos sean más rápidos? Las MIPES, el chiquito que tengo por allá trabajando en una región no lejana del país, pues formémoslos, ¿listo? Entonces aquí desde Lógica se creó una herramienta para formar en temas básicos de logística. Eso funciona en el celular, eso es la maravilla, muy chévere, los invito a todos a que cojan la información, es gratuito también, por supuesto, es abierto, compártanlo con sus socios de negocio y tengan proveedores y clientes que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de logística.
Es que por ahí toca empezar. Si yo le digo por allá a un proveedor, es que tienes que mejorar tus procesos de entrega, ni siquiera sabe qué es una entrega, ¿no? Empecemos por lo básico, seamos abiertos, democraticemos la educación en las redes de valor. ¿Listo? Ya me estoy quedando cortico de tiempo. Estos son uno de los programas que tenemos allí en Lógica X. Ya los que tomaron el QR seguro pueden explorar un poco más. Y finalmente, unos aprendizajes que tuvimos a propósito de las contingencias que se vivieron recientemente en el país. A veces colaborar simplemente pide un actor neutral que les sirva a ustedes como punto de encuentro. ¿Listo? Pueden ser los gremios, puede ser Lógica, puede ser el salón comunal del barrio, donde quieran, pero un sitio en el que nos podamos encontrar armas abajo, hablar del problema que a todos nos tocaba. Y en aquel momento ustedes recordarán, y decirlo en esta región hasta me da pena, pero ustedes saben más que yo, pues tuvimos unas movilizaciones sociales importantes que afectaron en los flujos de abastecimiento del país. ¿Listo? Cerraron carreteras, nos tenían bloqueados, nos tenían confinados, etcétera, etcétera. Lógica sirvió como el espacio en donde comenzamos a hacer iniciativas de contingencia y de nuevo colaborar en medio de crisis es muy bonito. ¿Y por qué se los digo? Por estos que estamos acá. Gremio con gremio sentado. Institución pública con institución pública, por loco que suene ellos se hablan muy poco, sentados también, ¿cierto? Intentando sacar adelante una cosa que ustedes conocieron muy famosa como los corredores logísticos humanitarios, ¿no? Y que nos permitió, por supuesto, que al final poder abastecer las regiones que teníamos colapsadas. Esta es simplemente una línea de tiempo, no los voy a aburrir con eso, pero sí, con lo que pudimos elaboramos una guía de marcación rápida de unidades logísticas. Acuérdense ustedes que no podíamos perder tiempos en el tránsito, porque apenas se abría el corredor teníamos que entrar, hacer lo posible por entrar. Tuvimos que acelerar muchísimo eso, levantar requerimientos de transporte. Aquí hay hoy sentadas historias muy bonitas de cómo competidores, por ejemplo, de alimentos se prestaron sus respectivas plantas, se prestaron sus respectivos insumos. Yo no me voy a quedar con todo el azúcar, tranquilo, yo te voy a dar azúcar a ti también, ¿listo? Así seamos competidores. Eso comenzó a suceder, ¿listo? Un directorio de operadores, porque también comenzó a suceder la pregunta de yo nunca he movido nada en avión. ¿Cómo es eso? Pues ven, yo te enseño, yo sí lo he hecho, ¿vale? Ese tipo de cosas. Aprendizajes claves, mapear capacidades y restricciones. De hecho, ese es un proyecto enorme en el que estamos ahorita en Lógica haciendo el inventario de activos logísticos en Colombia, también para entender los cuellos de botella, crear sinergias para consolidar información, particularmente las asociadas a las capacidades de transporte y de almacenamiento, saber en dónde podía guardar, porque es que yo como me abastecí tanto, dada la crisis ya no tengo, ¿cierto?, espacios en bodega, pues ¿quién tiene? ¿No? Es así de sencilla la pregunta detrás de esto. Y obtener información toda relevante para la red de valor como el sell-out, la rotación de productos, entre otros. Esto nos llevó a crear una guía, los invito a todos a que la descarguen. Es una guía de buenas prácticas en escenarios de contingencia, ¿listo? Para temas de transporte, capacidades de integración y de colaboración. Es un documento, a mi parecer, muy sencillo, muy bonito, que les puede servir a muchos de ustedes allá en sus operaciones. Compartan con sus equipos y, por supuesto, pues bienvenida y abierta la puerta a cualquier conversación que se quiera tener. Finalmente, para cerrar, esto es si se quieren ir con algo, los que apenas estamos llegando o los que estuvimos muy temprano. Para colaborar hay que generar confianza. Hay que generar confianza. Y eso lo creamos o no es un cambio de paradigma poderosísimo en la forma en la que hemos hecho empresa, en la forma en la que hemos emprendido, no solo en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. ¿Listo? ¿Competir es sano? Claro que sí. ¿Crece el mercado? También. Pero no nos segmentemos, no creamos que esto es un ejercicio individual. ¿Listo? Esto es un ejercicio colectivo y como lo dije al inicio de la conversación, se trata de que todos lleguemos al consumidor, se trata de tener esos balones de baloncesto driblando constantemente. ¿Listo? Ese es el primer paso. Muchísimas gracias. Aquí queda, pues, por supuesto, mi correo de contacto. Quienes necesiten más información o quieran profundizar en este tema tan bonito, bienvenidísimos. Gracias de nuevo por su tiempo y gracias a la Andy por el espacio que nos dieron hoy. Gracias.